Saludando a todos ustedes que se encuentran en sus hogares para recibirnos a través de la señal sin fronteras de Teleuniverso. Una vez más en la misión de poder acompañarles y llevarles informaciones en salud y bienestar. Hoy con un tema así de interesante como siempre lo traemos, pero haciendo énfasis ahora en esa psicología y ese acompañamiento para los padres cuando hay que acompañar a sus hijos en la escuela. Muchas veces tienen dudas que no se atreven ni siquiera a hacer. Pero no se preocupen, que aquí tenemos la experta que nos va a estar acompañando en el saludando del día de hoy, la licenciada Danel Noel, psicóloga y terapeuta familiar. Muy buenos días y bienvenida a Saludando. Ay, muchas gracias, de verdad, encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Que es psicóloga, pero también colega de los medios, tiene su programa sí. y todo, así que ya yo me siento como que fácilmente le dejo este paso a ella. Ay, no, por favor, no. Hoy te pones de servicio, hoy te dejo guiar todo lo que tú quieras. Hoy te dejo guiar todo lo que tú quieras. Ay, no, pero aquí de verdad nosotros complacidos de poder recibirte y que no sea la primera vez. Como siempre decimos, después de la primera tienes que venir siempre. Bueno, pues esperemos que sea un buen rato afable y que realmente, pues nada, que la gente se psicoeduque del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y eso es lo más importante, y sobre todo cuando uno está en varios escenarios donde ya quienes nos rodean, ¿verdad? Yo me veo joven, así gracias, pero tengo amigos que ya tienen nenes, ¿verdad? Dentro de su juventud, entonces a mí me toca escuchar. Y una de las cosas, pues, que siempre comentan, uno de los temas que tienen es el niño en la escuela, o qué pasa en la escuela, no importa la edad. Inclusive recientemente escuchábamos una anécdota de una madre que le decía, yo me arrepiento de no haberle dicho a mi niño que se aprendiera a defender, porque ahora entonces es contra él, pero yo le enseñé a ser educado. Entonces esos son los temas que quizás ustedes ni siquiera entienden por qué a veces necesitan el acompañamiento de un especialista que los ayude a cómo también guiar a sus hijos. Por eso nos acompaña Danel Noel hoy. ¿Qué significa realmente acompañar a nuestros niños en la escuela? Realmente, como padres, como figura, digamos, de referencia primordial, que es en la casa, el tú acompañar a tus hijos, ya sea en otros entornos, como en la escuela, que se vuelve como a veces su segundo hogar, es tú estar ahí para ellos, o sea, ser presentes, no estar divorciado de que, ay, no voy a las reuniones, falto, no sé lo que está pasando, la profesora no me cae bien, déjame no ir, la profesora hace mucho show. O sea, es ser presente e incluso involucrarte dentro de lo que implica eso, porque muchas veces nos quedamos como adultos, sobre todo, en ese rol de que si todo está bien en casa o como se comporta en casa, también se comporta así en la escuela. Entonces, no nos involucramos. Entonces, como padres, está esa parte de yo comenzar a preguntar, yo comenzar a estar presente, yo comenzar a compartir con esas otras figuras adultas que mi hijo comparte y que yo me entere de esas informaciones. Y que esas informaciones van al final a ser súper valiosas, inclusive para entender el comportamiento, la reacción ante tal o cual caso, o cómo acompañar y ayudarle al propio niño en su desempeño escolar. ¿Cuáles son esos principales retos que enfrentan los padres hoy en día? Mira, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el primero sería las tecnologías, la parte digital, el uso de celular, el uso del iPad, que los niños están sobreestimulados hoy en día. Entonces, mamá y papá están como que se lo tengo que dar porque hay que entretenerse, quiero salir rápido del muchachito, de la muchachita, y también se aburre muy fácil. Esa es otra cosa. Yo entiendo que hoy en día se ha vuelto un reto el lidiar con el niño aburrido, cuando el niño se tiene que aburrir, porque ese aburrimiento es lo que me va a permitir que ese espacio y ese desarrollo de creatividad, imaginación, pase. Entonces, si siempre está con el dispositivo, si siempre está con la pantalla, el muchachito no se me va a desarrollar adecuadamente. Yo pienso que es una de las épocas que más escucho el estoy aburrido. Uno en mi generación, entonces estoy aburrido, no te preocupes, ¿qué hay que hacer? Exacto. Y había, o sea, opciones por doquier. Ahora tenemos, entonces, ¿cómo? ¿Pero de qué te aburres al final? Y yo no sé si te pasaba, pero a mí cuando chiquita me llegaron a decir de que las niñas no se aburren. Totalmente. Entonces, pero ¿cuál es una diferencia del tiempo de antes y del tiempo de ahora? Ojo, la frase está muy fuera de lugar. O sea, el niño se tiene que aburrir primero, eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasaba con antes con ahora? Antes los niños no se aburren, sal, monta bicicleta, juega, con el juego de cocina, que la amiguita, exacto, o sea, que los juegos de opciones. mesa. Ahora el niño no se aburre, vamos al iPad, vamos a la pantalla. Pero se aburre del iPad, se aburre del celular, y llega un momento en el que
¿Qué sigue? Y lo grande es que los papás a veces dicen de que él no se aburre. Y yo, lo que pasa es que dentro del iPad hay un mundo. ¿Qué pasaba con los tiempos de antes? Yo me aburría del parchís, yo pasaba a la bicicleta. Yo me aburría de la bicicleta, yo pasaba a los patines. Yo me aburría de los patines, pasaba a jugar stop. Entonces yo saltaba y era visible que yo saltaba de juego. En el iPad el niño está saltando, pero tú no lo estás viendo porque sigue siendo el mismo dispositivo. Pero el niño me brinca de un video a otro. El niño me brinca de una aplicación a otra. Entonces, todo esto, tenerlo de fácil acceso en un solo lugar, yo entiendo que es uno de los mayores retos que hoy en día los padres tienen que asumir. Y que también era como acceder a cierta tecnología, tal vez en nuestra época, era como un premio. Ahora no, ahora van a la escuela y es una normalidad. pantalla, es parte de su día a día, al contrario. O sea, ya no utilizamos los cuadernos que uno lo compraba, esta porque tiene que gustar para esta materia, esta para esta materia. Entonces ya para ellos el estar en es parte de la normalidad. Entonces yo digo, bueno, tal vez el aburrimiento viene por eso, porque es tanto. Pero yo te voy a poner algo más allá, o sea, más que tal vez los adolescentes, o sea, vamos a hablar de los adolescentes que casi adultos. Yo soy profe ahora en Pucamaima y los muchachos ya no andan con cátedra, andan con iPad o andan con la laptop y a veces yo pongo ejercicios escritos y yo les digo, tienen que traer una hoja y ellos compraban el paquete de lapicero porque ellos no usaban lapicero. O sea, ya tú puedes ver. Entonces, esa parte de qué tienen acceso hoy en día, con qué se entretienen y también tú como padre, qué tan involucrado tú estás, qué tanto tú sabes. Exacto, sobre Totalmente. Todo. Me pasa, bueno, estamos aquí hablando de los adolescentes o los más jóvenes adultos, ¿verdad? Me pasa igual en la universidad que comparto y uno se queda como que la misma palabra del aburrimiento o la misma palabra de que estoy cansado, pero no es menospreciando que estés cansado, es buscando una razón a que tú estés cansado. Y cuando le dicen, ok, profe, estoy cansado por esto y por esto, tú dices, ok, vamos a ver cómo podemos aprovechar el tiempo para porque a veces entonces están cansados de hacer nada. Sí, y ese nada, que ahí entra el tema el nada no de la nada, el nada de lo que uno entiende que es verdad. Sí, el facilidad. Y el tema del dispositivo, porque es el tema de la sobreestimulación, de que todo está aquí, en esta pantalla, ya sea en el iPad, la computadora o el celular, que tu cerebro sí está recibiendo esa información, o sea, sí está pasando un proceso cognitivo estimulado. Entonces, a pesar de que tú no estás haciendo nada, el cerebro se agota. Entonces, ¿a qué punto yo me sobreexpongo a ciertos estímulos, recibo tanta información que incluso ya para las cosas que me cuidan y promueven mi bienestar, como es hacer ejercicio, una buena alimentación, tener conexiones reales, de estar aquí, de estar hablando, viéndonos a los ojos, salir, compartir, tú no tienes tiempo? ¿Por qué? Porque te cansas, porque te pasaste el día entero en el scrolling. Totalmente. Pero también ahí volvemos al tema de los padres. Exacto. Tengo niños que están exhaustos de estar en la pantalla, pero también tengo padres que están en la misma pantalla y no hay tiempo para poder compartir desde eso que yo quiero que ellos hagan. Por ejemplo, cuando tenemos algún clínico, algún nutriólogo, por ejemplo, que tenemos padres que llevan a los niños porque quieren que le pongan una rutina alimenticia de tal manera o una dieta equilibrada, pero ¿qué hacen los padres? Entonces pasa lo mismo aquí. Exacto. ¿No? O sea, ¿recibes ese tipo de casos? Tú sabes que algo que pasa mucho, que a veces los papás me dicen, pero ¿cómo le quito el dispositivo? O ¿cómo le enseño que pueda hacer otras cosas? Y yo me voy donde ellos y yo, ¿qué usted hace cuando llega a tu casa? ¿Qué usted hace? Ah, no, usted sabe. Ay, él usted sabe. Él yo sé muchas cosas. Yo sé que usted usa el celular cuando están comiendo, sé que usa el celular cuando llega, sé que le sabe decir, aguántate un chance, déjame ver algo, o espérate, no he terminado de trabajar, o esto es importante, no, esto es importante con el celular en la mano. Entonces, esa parte, el menor, principalmente el más pequeño, o sea, vamos a poner primera y segunda infancia, que eso es menos de 10 años, entiende, ok, el dispositivo es muy importante, el dispositivo entretiene, el dispositivo puede ir antes que yo. Y también el niño lo modela después. Como que tú haces eso, yo replico. Y el mejor ejemplo que a veces que yo doy para que los padres lo entiendan es, usted siempre vive diciendo que los modales, ¿verdad? Por favor, gracias, de nada. Y usted incluso lo dice mucho para que el niño lo repita. Perfecto. Es lo mismo con el celular. Si usted me usa mucho el celular, ¿qué usted espera? El niño me lo replica, él me dijo, pero no es lo mismo. Y yo no le estoy diciendo que es lo mismo y no le estoy diciendo que deje de usarlo. Ahora, vamos a encontrar espacios de uso. Así mismo como usted le pone espacio de uso a su hijo, de usar el dispositivo, ¿por qué no buscamos rutinas y horarios también donde ese dispositivo no entre dentro del tiempo de calidad con su hijo?
Y a diferencia, ok, ahí entramos a los menores, vamos a los adolescentes. El adolescente quiere hablar. El adolescente está en esa etapa de que ya tú y yo no estamos, que me escuchen, que yo me estoy viendo ya más parecido a ti porque ya estoy creciendo, tengo esa pubertad. Y tú sigues priorizando el trabajo. Después nos estamos cuestionando cuando los hijos tienen 18, 20 años o 25, 30, ¿en qué momento él priorizó tanto el trabajo? Y en qué momento la rama se fue totalmente hacia un solo lado. Exacto. Entonces, esa parte de nosotros involucrarnos, de nosotros acompañar, es también predicar con el ejemplo. Y, ojo, no estoy diciendo que va a ser fácil. Usted va a meter la pata, usted habrá un momento que no lo va a lograr al 100%. Pero, ¿qué tan consciente tú eres de que tú también puedes meter la pata? O sea, tú como padre, pásate un pañito de agua tibia, o sea, tú también metes la pata. Y el de tú reconocer que tú también vas a cometer errores, es que tú vas a poder repararlos. Reconocer y saber que el camino pues es amplio y podemos ir tomando esas medidas y herramientas para hacerlo mejor. Por eso dice que siempre el primero que la lleva más difícil. Ustedes que miran en casa, no se muevan de ahí, que en breve regresamos y continuamos esta interesante conversación con Danel Noel. Cómo acompañar a sus hijos en el colegio y cómo acompañarlos incluso a los que están ya más grandecitos en la universidad. Ese es el tema de hoy con la licenciada Danel Noel, psicóloga y terapeuta familiar. Y créanme que si estamos abordando este tema es porque nos han solicitado el mismo, y ver este interés pues habla de lo que está pasando allá afuera. Sí, de que es una realidad. ¿Cuáles son esos signos tal vez de alarma o de alerta más bien que los padres tienen que tener, que sus hijos le están diciendo, yo necesito que me acompañes, yo necesito tu ayuda? Porque a veces en el día a día y en medio de las agendas eso se olvida o no se ve o no se percibe. Yo creo que ahí entra algo muy importante, y es tu saber en la etapa del desarrollo que está tu hijo, dependiendo de hacer una primera infancia, una segunda infancia o una adolescencia, y dentro de eso que era habitual que él hiciera, que ha cambiado. O sea, que ha cambiado en cuanto a sus intereses. Hay veces que minimizamos mucho que el niño dejó de hacer algo que le gustaba, de que eso es cosa de la etapa, la cosa va a ir. Pero no, a veces es un indicador, porque si al niño tanto le gustaba eso, incluso tú veías que dejaba de hacer tarea por hacer eso, y ya no lo está haciendo, eso puede darte una señal de que algo está pasando. El tema de que el rendimiento cambió, o sea, mayormente lo más preocupante es que baje. No sé, ¿qué está pasando? Tú estás involucrado con la profesora, tú has preguntado. El tema de que me estoy aislando. Antes le gustaba estar con los amiguitos. Ya no quiere estar. Si está en la etapa de la adolescencia y lo que quiere estar con los amiguitos es su momento normal. El tema del sueño, el tema de la alimentación. En la etapa de la preadolescencia y la adolescencia son muy proclives a desarrollar TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria. Por el tema de que en esta etapa estamos queriendo saber quiénes son, quiénes somos, cómo nos ven, con qué yo me identifico. Tengo ahora mucha exposición en las redes de cómo yo me quisiera ver o a quien yo tengo de referencia. Entonces, en esta etapa es muy delicado y aquí entra un factor clave de tú como papá o mamá ser presente de qué tanto tú conoces a tu hijo, o sea, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, todo lo que conlleva eso y qué ha cambiado en estas últimas 2 semanas, este último mes, porque no es cosa de 2 días. Es cosa de que es visible y es medible el hecho de que hubo un cambio significativo. Y que me pregúntale. Con el tiempo. Exacto, y preguntar, o sea, no preguntamos a veces, o sea, asumimos. Y ahorita el tema de que dejó de pintar es porque ahora está dibujando, para poner algo. Y tal vez tú no te dedicaste ni un segundo a preguntarle, mi amor, ¿por qué tú no estás pintando? Y tú te hubieras enterado que ahora lo que le interesa es dibujar. Entonces, este tipo de cosas es parte también de acompañar, de qué tanto yo me involucro activamente en el desarrollo de mis hijos. Sí, no solamente para ir a las reuniones y decir que yo estoy para que los demás vean que yo fui a apoyar a mi hijo. O mandé el pastel que me mandaron a hacer. Sí, y compramos el disfraz a tiempo y mi hijo fue espectacular. Exacto, o sea, esa parte de involucrarte a nivel social exclusivamente no te va a dar suficiente información. Porque la pantalla siempre va a ser mucho más bonita. Claro. Entonces, tu hijo lo que necesita es que mami y papi me pueden escuchar, que mami y papi validan lo que siento. Yo sé que el niño a veces va a decir cosas que a ti como padre te van a resonar, que no te va a gustar, que va a ser muy incómodo. Ahora, eso es lo que él siente. Y aunque tú quisieras que no fuera así, eso es lo que él siente y valídaselo.
No le tienes que validar la conducta de que la rabieta, que extrayó esto, que le habló. No estoy diciendo eso, pero valida lo que sea. Tu hijo, tu hija está triste, está decepcionado, le fue mal en el examen, está enojado. Valida la emoción. Y luego que le validaste y le dimos cabida a esa emoción, pues entonces acompañemos y preguntemos, ¿qué puedo hacer? ¿Tú quieres que hagamos esto? ¿Tú quieres que te acompañe a tal sitio? Entonces, dar opciones también. Y Daniel, en este punto de padres que tienen más de un niño, en diferentes grados a nivel escolar, pero tal vez no todos tienen el mismo rendimiento, tal vez no todos salieron a mamá o a papá, y vienen las comparaciones, o el más pequeño se ve en el más grande. ¿Cómo sobrellevar este tipo de situaciones? Bueno, las comparaciones son algo que si la podemos evitar, pues mucho mejor. O sea, sé que a veces puede costar, porque a veces lo hacemos de las mejores intenciones. Mamá y papá tienen las mejores intenciones de que copiar un buen ejemplo. Ahora, el tema es que copiar ese buen ejemplo al que lo está recibiendo implica mucha presión. Porque yo estoy viendo un resultado. O sea, yo estoy viendo que le está yendo bien la nota. Yo estoy viendo que se porta bien. Yo estoy viendo que tiene este mérito. Ahora, el proceso que conlleva eso, yo no sé hacerlo para lograrlo. Y ahí viene la presión. Entonces, aquí entra muy importante el tema de que, primero, si podemos evitar las comparaciones, cualquier mensaje, frase de comparación, mejor. Segundo, si usted tiene 2 hijos y hay uno que más estrella que otro por el tema de que es más aplicado, se desenvuelve más fácil, pues al que tiene esas habilidades más débiles, pues vamos a buscar la manera, uno, de potenciar las que tiene muy buenas, porque seguro tiene habilidades muy buenas, y dónde podemos enriquecerlas. Y segundo, las que estamos débiles, pues vamos a buscar ayuda. Ayuda sin menospreciar, de que si necesita una tutora, de que si necesita un amiguito cada cierto tiempo que vaya a la casa, que ese amiguito es súper aplicado. Entonces, cuando va el amiguito, él se motiva. Lo ve. Exacto, exacto. Y no de un lugar de que tú tienes que ser como fulano, sino que tú como padre identificate, mira, Juan le va muy bien en clase y a mi hijo, a Pedro, no le va muy bien. Entonces yo me pongo de acuerdo con la mamá de Juan para que Juan vaya una vez a la semana para que Pedro y estudien juntos, porque estamos claros que Juan no falla en su tarea. Y en vez de que mi hijo esté viendo de que tú tienes que ser más como Juan, mira, ay, mira a tu amiguito y le voy a hacer una merienda. Ese es el día de merienda con el amiguito. Sí, el ejemplo. Exacto. Y el ejemplo visual. O sea, los muchachos no aprenden. Y en alguien de su misma edad. Exacto. Y el niño no aprende tanto repitiendo. De que, y tú tienes esto, y tú tienes que... No. Al contrario, eso nos cansa hasta a nosotros los grandes, yo creo. Exacto. O sea, ¿cuántas veces en un trabajo tú no estás que tú ves que a fulana le está yendo bien, que tú tienes que ser más como fulana, tú tienes más organizada que fulana? Cónchale, suéltame. Como que dame banda. Y cada quien tiene sus habilidades, sus actitudes blandas, duras, y yo pienso que aprovechar lo mejor de cada quien. Y para eso hay que conocer. Y potencializarlo. Exacto, y para eso hay que conocerlo. En este caso, tú como padre, que estás aprendiendo a conocer ese ser humano que es totalmente independiente de ti, es tu responsabilidad criarlo, es tu responsabilidad cubrir ciertos derechos y deberes, 100%. Ahora, ese humano es totalmente independiente a ti. Y aunque tú le estés enseñando ciertas creencias, ciertos valores, ciertas costumbres, él va a tener su pensar. Entonces, tú tienes que aprender también a conocer cómo se está desarrollando para poder fomentar cierta habilidad y también ayudarlo con las otras que se le hacen más difíciles. Claro que sí. Daniel, vamos a nuestro segmento de mitos y realidades. Consiste en lo siguiente. Esas son frases, dichos, datos que los dominicanos damos por sentado, pero que ustedes, los especialistas y expertos, deben decirnos qué tan cierto o qué tan falso son. El primer mito del día de hoy es: si mi hijo va bien en la escuela, no necesita que yo me involucre. Bueno... Te cuento que yo tengo, eso es un mito, eso es mito. Incluso hay muchos estudiantes o muchos adolescentes, hijos, que le va excelente académicamente, pero en habilidades sociales, nulo. El tema de incluso estar en pasos de ciertos vicios. Entonces, no necesariamente que académicamente en calificación esté yendo bien, significa que en otros ámbitos de la vida no está yendo bien. O sea, estuvo la explicación. Acompañar a los hijos es hacerle las tareas para que tengan buenas notas. Eso es un mito. O sea, no. O sea, incluso desafavorece el proceso porque entonces el niño no está aprendiendo de sus errores y está aprendiendo que cuando él comete un error, alguien más debe tapárselo y debe cubrirlo. Qué bueno que este mito nos lleva a la siguiente observación. Hay algo que también veo mucho en los entornos o los comentarios, escucho. Y es, bueno, incluso en las redes sociales. Los padres, mi hijo no fue sobresaliente, pero yo voy a buscar la manera de yo premiarlo.
mi hijo no hizo esto, no se lo dieron en el colegio, pero yo busco la manera de llenar ese espacio para que él no se sienta Ajá. tal manera. Al final, eso también es una forma de hacerle daño a nuestros hijos. Sí, porque ahí entra el tema también del exceso, de todo tiene que ser premiado. O sea, ¿por qué todo tiene que ser premiado? O sea, ¿por qué todo tiene que ganarse? O sea, tu hijo vale, le fuera bien o le fuera mal. El niño es una persona estupenda, sacar un 10 de 10 o sacar un 0 de 10. El niño no pierde su valor, o sea, tú como persona no pierdes tu valor, tu esencia. Entonces, si constantemente le enseñamos que todo tiene que ser con premios, él constantemente, cuando grande, él va a estar buscando esa aprobación externa. Entonces, a tu hijo no se ganó el mérito, no te estoy diciendo que, wow, vamos a hacerlo sentir peor, no, pero vamos a validar. O sea, no se ganó el premio y él lo quería. Y no pasa nada. No Vamos pasa- a trabajar para ser mejores. Exacto. Y ahí, No siempre hay que ganar, tampoco creo que tenemos una cultura ahora de que exacto. todo, como tú dices, o sea, hay que premiar, hay que ganar. Y entonces, por eso es que después nos desconectamos tanto de nuestra esencia. Y que nuestra esencia está muy asociada a que si yo no lo gané, si yo no lo tengo, si tú no me lo premiaste, entonces yo no valgo. Entonces, ahí entra el tema también de acompañar en los malos ratos. O sea, tu hijo no se ganó el mérito que él tanto quería. Se preparó para una competencia y no la ganó. Acompaña como papá. O sea, es muy triste. ¿Cuántas veces tú no has querido un ascenso y no te lo dieron? O se lo dieron al amigo tuyo. O aplicaste para ese trabajo de ensueño y no te lo dieron. Duele. No sé, a tu hijo le duele. Y a enseñarlos a vivir procesos. Creo que les Exacto. estamos, el punto famoso de que los padres ahora, tal vez los padres millennials, yo creo que tienen mucho que ver con que nos quejemos de que esta generación, no es que esta generación, es que tal vez educamos de manera distinta, porque quisimos darle lo que a nosotros no, y en ese hecho de darle de tanto, entonces también quisimos, no sé, sobreproteger de algún modo, que tú no pases por lo que yo pasé. Y ahí entra el tema del miedo, de dentro de mis carencias, que tú no las vivas, pero entonces estoy potenciando otras. Entonces no te dejo desarrollar esas herramientas para enfrentar el mundo real, porque allá Exacto. afuera, tal vez tú no siempre vas a tener a tu papá que vaya a pelear la vida por ti. Exacto. Pero entiendo que un mensaje claro que ustedes como padres deben tener es el hecho de, primero, tú vas a meter la pata. O sea, tú vas a meter la pata, o sea, tú vas a hacer lo mejor que tú puedas, tú lo vas a hacer desde el amor. Pero si tú no eres consciente que tú puedes meter la pata, tú nunca vas a tener las herramientas para reparar, acompañar. Y eso también enseñar con el ejemplo, de que tu hijo ve un ser humano en ti que se supone, ¿verdad?, de la buena intención, que es el ser humano que tú quieres que él se convierta. Pero empieza por ti. Entonces, esa parte de cómo usted quiere ser padre viene de ser consciente de que si usted se cuida, yo siempre lo digo, las personas que se cuiden ellas primero, y usted prioriza su bienestar antes de cualquiera, incluso antes del de su hijo, el de su hijo va a estar muy bien. Ustedes quieren, ¿verdad?, que continuemos conversando de este tema. Nos queda mucho. Están los padres que también tienen niños que pertenecen al espectro y están en escuelas que son para niños, ¿verdad?, que no tienen ningún tipo de discapacidad. Hay otros padres que están atravesando situaciones con sus adolescentes y los que llegaron a la universidad, ni se nos diga que eso no quieren saber de nada ni nadie. Pero no se muevan de ahí, que continuamos en breve después de esta pausa. Gracias por mantener la sintonía. Como siempre les recuerdo, vayan a buscar cada uno de los episodios en YouTube como Saludando RD con doble D. Igualmente, en nuestras redes sociales, dennos cariño. Y como este tema que sale de los comentarios en redes o de los mensajitos que nos dejan, ustedes también pueden opinar, cuestionar y decirnos qué quieren que abordemos en esta cabina de Saludando. Daniel, ¿cómo influye el ambiente emocional del hogar en el desempeño escolar de los niños? Yo no te puedo explicar lo altamente influyente que es, que incluso, o sea, he tenido pacientes, principalmente preadolescentes, adolescentes, que vienen por un tema académico, o sea, académicamente está, digamos, en el suelo, o se ha visto ese deterioro, lo mandamos a evaluar y efectivamente el evaluador me dice a mí, mira, es un tema emocional. O sea, es el reflejo de... Exacto, o sea, todo a nivel cognitivo, todo a nivel de disciplina, todo a nivel de adquirir conocimiento, aprendizaje, está intacto. O sea, proceso cognitivo está intacto. Ahora, hay un tema emocional, ya sea porque mamá y papá no se están manejando bien con las disputas de pareja, conyugales, no se están manejando bien con el divorcio, no se están manejando bien con la mudanza. Entonces, todo esto afecta porque el niño absorbe, es como si fuera un vector. O sea, todo lo que pasa en la casa afecta a cada miembro. Imagínate un menor que no sabe lidiar con sus emociones.
Eso es así. ¿Y qué tan importante en ese mismo tenor es la relación padre-maestros en este proceso de escolar de los niños? Porque muchas veces vemos padres que entran en una disputa con los profesores, que uno dice, pero ¿y de quién va a aprender el hijo? Tú sabes que eso es un tema muy delicado porque el niño a veces pasa más tiempo con la profe. O sea, siendo una realidad. Siendo honestos. Sí, es una realidad. Pasa a veces más tiempo con la profe. Yo entiendo que en primera instancia, la primera decisión viene que mamá y papá estén conscientes en qué colegio yo te voy a poner. O sea, yo elegir bien el colegio y que ese colegio va con los valores que yo busco, con las creencias, ¿verdad? Lo más alineado posible. Segundo, señores, sean afines. La profe es su mejor amiga. No la vuelvas una enemiga. Ella es la que pasa mucho tiempo con el niño. Y la que puede ver cosas que incluso ellos no se dan cuenta por el afán de vida. Al final, el niño son dos ambientes. La casa es un ambiente, la escuela es otro. Son dos estructuras y dinámicas diferentes. Entonces, no necesariamente como el niño se comporta en una, se va a comportar en otra. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que uno de los dos espacios sea reflejo del otro. Entonces, esta parte de yo involucrarme con la profesora o con el profesor, de que me cuente, de hacerme amiguito, o sea, de que cada cierto tiempo, hola, profe, ¿y cómo va todo? ¿Y qué estoy el otro? Te va a dar tanta información de si las cosas van bien, que te dé paz. Y que si las cosas no van bien, que te enteres a tiempo para saber cuándo intervenir. Que intervención a tiempo pues también nos ayuda Exacto, a evitar totalmente. muchos problemas futuros. Totalmente. En este punto tú hablamos aquí de cómo hacernos amiguitos de la profe, pero ¿qué pasa con los que van a la universidad, donde ya no tengo un propio contacto? Y aún así, en tu experiencia he visto, yo pensaba que eso no se usaba. Hay padres que ahora van a la universidad a quejarse. Mira, si a mí eso me pasa, yo freno a papá. Yo lo freno. Claro. Porque el muchacho es grande ya. Y si me dice, yo le pago a la universidad, usted tomó esa decisión, pero aquí yo tengo un mayor de edad de 18 años. O sea, no puede ser verdad que ahora el muchacho siendo mayor de edad, usted venga a reclamarme a mí una nota, cuando la nota es de él, no es de usted. La nota ¿Y qué está haciendo su hijo para haberse ganado esa nota? Exacto. Entonces, ¿usted quiere revisión de nota? Que venga su hijo, pero no usted. Que yo soy el que pago. Usted paga porque usted quiere, pero su hijo también tiene toda la potestad de pagarse a la universidad si quiere o coge un préstamo. Entonces, esa parte de saber cuándo soltar, porque entonces ahí me está hablando mucho de sobreprotección. Ahí me está hablando de que todavía ese adolescente que ya se está volviendo adulto joven no tiene autonomía e independencia. Todavía tiene mami y papi ahí a regañadientes que están muy involucrados. Que vienen y la pelean por mí. Exacto. Pero queremos ser grandes para una cosa, pero no queremos ser lo suficientemente maduros para otra. Y a veces mamá y papá apoyan mucho ese tipo de comportamiento ambiguo, de que en alguna cosa tú eres grande y para otras no, porque lo uso a mi conveniencia como padre. Y ser papá y mamá, yo siempre digo, tú tienes que criar desde el amor. Tienes que criar desde el amor. Si crías desde el miedo, entonces tu hijo siempre va a depender de ti, porque tu hijo nunca va a estar libre de peligro. Nunca va a estar libre de preocupaciones. Él siempre va a estar en peligro. No, si tú crías desde el miedo, tú siempre te va a necesitar. Tú estás criando un humano totalmente independiente a ti. Entonces, si tú crías desde el amor, tú tienes que confiar que va a llegar un punto de que ya él no te necesita. Él va a decidir y elegir buscarte, pedirte ayuda, pedirte consejo, pero necesitarte. Tu hijo va a llegar a un punto que no te necesita y eso duele. Y qué bueno que tenga esas herramientas para poder hacerle frente a la vida real, que yo digo, la vida real, señores, supera cualquier ficción. Entonces nos venden y uno crece tal vez en una burbuja, acompañado, ¿verdad?, por nuestros padres, no en el hecho tal vez de que no nos pasen nada, sino de cuidarnos. Y ese cuidado tal vez a veces entra, o la delgada línea entre sobreproteger y cuidar. Sí, y esa línea tan delgada tiene que ver mucho de esos límites tan difusos, de que yo siempre voy hasta ahí, no pasa nada, hasta cosas tan sencillas que yo lo pongo cuando tan chiquitos que tienen que amarrar los cordones. El muchachito nunca se lo puede amarrar porque tú andas rápido, tú solo vas a amarrar. O sea, déjalo ser. Si tú sabes que se toma mucho tiempo, pues avísale 10 minutos antes que no tenemos que ir, porque tú sabes que esos 10 minutos se la estoy amarrando. El niño está en el columpio y se puede caer, que se caiga. Que tú puedes usar todas las medidas de seguridad, que si el tipo de ropa, que si la cremita, tú andas con ella. Perfecto. Pero si se va a caer, se tiene que caer. O sea, el tema no es que tú dejes de sentir miedo como padres, porque ya lo sientes y tú tienes un rol de cuidar. Ahora, no porque tú tienes miedo a que él se lastime o falle, tú le vas a impedir vivir. Tú tienes que dejar que él haga. Vivir
y dejarlo vivir, porque Exacto. entonces también hay muchos padres que están en ese proceso de cuidado y dejan de vivir ellos para enfrascarse en esa Exacto. parte de proceso de enseñanza y educación de sus Sí. hijos. En esta parte final del Saludando del día de hoy, ¿con qué quieres que se queden nuestros amigos televidentes? ¿Qué tienen que ser esos padres en ese acompañamiento de hijos en escuela, en la universidad o en el espacio que ellos han decidido desarrollarse? Porque también ahora que si van al fútbol, que si van al ballet, o sea, hay algo que tú decías, donde quiera va a existir peligro y hay que 100%. dejarlos. Sí, yo creo que el mejor mensaje que le puedo dejar el día de hoy es que cuando decides criar desde el amor, todo se vuelve mucho más fácil. Se vuelve un rol más fácil, se vuelve un rol más llevadero, porque yo lo hago desde la confianza, que yo sé que yo te estoy dando las herramientas que ya yo te pude dar, con las que cuento, y que tú te vas a desenvolver. Y yo confío que tú vas a ser ese ser humano tan extraordinario, totalmente independiente a mí. Entonces, creo que esa crianza del amor es el mejor ancla que mamá y papá pueden tener. Y a esos que dicen o que tal vez pensaron, no, porque entonces a mí no me crearon desde el amor y yo no sé cómo hacerlo. Siempre hay herramientas. Y si no las tenemos nosotros, están los especialistas, como yo digo. Y para conectar con esos especialistas, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Clínica Serene, aquí en Santiago. También me pueden contactar vía WhatsApp a 849-395-0676. Así que ya saben, y también tienes un programa para que Sí. sigamos el programa. Cuéntanos. Sí, tengo el programa de Crisis en Cambio a las 11 de la mañana por Coco TV de lunes a viernes. Así que ya saben, también para seguir pues instruyéndonos todo. Y los que no tenemos nenes, pues en esta etapa, pues también es bueno aprender. Yo digo, es verdad que nadie aprende en cabeza de nadie, pero uno va más fácil ya cuando uno ve lo que Es le verdad. pasa. 100%. Daniel, gracias por acompañarnos. Ay, no, a ti de verdad por la invitación, me encantó. Y te esperamos pronto. Claro que sí. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía y recuerden que cada día vengo así con las piezas exclusivas de Vicky Modas, ubicado en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Yo las gracias por ponerme en regia para todos ustedes. Y a ustedes, como siempre les digo, gracias por el favor de su sintonía. Bye bye.